El otro día estaba conversando con un joven y me estaba hablando de sus problemas que tenía, me estaba hablando de algunas dificultades eh, fuertes que tenía en su propia vida. Y después de platicar un buen rato y de dar un consejo y todo, le dije, bueno, ¿y tus papás cómo están en tu casa? No, me dijo, esa es otra historia. Dice, en mi casa tengo más problemas que los que tengo acá afuera. Está más difícil mi situación con mis padres que mi situación afuera de mi casa. Y me quedé pensando en esa expresión que usamos en México cuando decimos que le llueve a uno sobre mojado. ¿Han escuchado eso? Nos llueve sobre mojado. Y hablando de lluvia, yo recuerdo cuando yo tengo un trauma con la lluvia. No me gusta la lluvia, me pone de mal humor, me hace que me enoje. Y por mucho tiempo yo no podía pensar por qué la lluvia no me caía bien. Especialmente cuando me mojo y me despeino. No, 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 no. Eso sí, ya fue el acabose. Pero me acordé un día lo desagradable que fue mi niñez en la ciudad donde yo crecí, en Mexicali. Casi nunca llueve, llueve como 2 veces al año, si es que llueve. Pero, pero porque no están las casas acostumbradas, y también porque nuestra casa era muy humilde, cuando llovía en Mexicali, llovía más adentro que afuera. O sea, terminaba de llover afuera y en mi casa seguía lloviendo adentro todavía. Había ollas por todos lados que estaban atrapando las goteras. Era una cosa de pensarlo, me da así como ñañaras, decimos en México. Me da así como cosa, como que, ay, era una cosa terrible estar en la casa. Se sentía húmedo, había goteras. ¿Alguien tenía goteras en su casa cuando eran niños? Ay, sí, qué triste, ¿no? Y lo está lloviendo y las goteras ahí. Luego nosotros éramos 10 en mi casa. Bueno, para cuando yo era pequeño éramos como 7 más o menos. Y pues dormíamos hacinados en algunos cuartitos, y luego la gotera que le cae a uno en la noche. No, no, es una cosa terrible. Y me molesta mucho la lluvia. Yo creo que por eso. Pero me hizo recordar esa idea de que a veces nosotros tenemos dificultades grandes afuera, como cuando está lloviendo, pero luego vamos a casa y está peor, dice el hermano, ¿verdad? Las cosas son más difíciles adentro que afuera. A veces nuestras vidas son como esta casa con goteras, que termina de llover afuera, pero sigue lloviendo adentro. Y nos queremos meter a un lugar donde resguardarnos de la lluvia, pero termina haciendo que las cosas están igual o peor. A veces ocurre también en la iglesia, ¿no les pasa eso? Que viene uno a la iglesia buscando el consuelo y el amor que necesita, resguardándose de la lluvia, de los problemas de allá afuera, y viene acá a encontrarse con otro tipo de problemas. No en esta iglesia, porque en esta iglesia no tenemos problemas, pero en otras congregaciones sí, donde son disfuncionales y donde la gente es gente, allá sí hay problemas entre las personas. Qué difícil es cuando nos sentimos no solamente atacados por las circunstancias que nos ocurren afuera, pero también por las que nos ocurren adentro. Hablamos de eso la semana pasada, de cómo lidiar con los problemas exteriores que impiden nuestro crecimiento espiritual. Pero hoy vamos a ver algo muy importante también: cómo podemos lidiar con los problemas de adentro, que tienen el mismo o tal vez un impacto más grande en nuestras vidas que los problemas que están allá afuera. Los problemas que ocurren en el hogar, los problemas que ocurren en la iglesia con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Cómo impacta nuestra vida espiritual la manera como lidiamos con los problemas que ocurren adentro de la casa, cuando hay goteras en la casa, cuando está lloviendo adentro de la casa. Y para eso los voy a invitar que busquen en sus Biblias Nehemías capítulo 5. Miren, otros pastores en otras iglesias piden que les regalen tenis caros, relojes y hasta carros. Yo pido que un buen samaritano me compre una Biblia que yo pueda leer. O sea, algo que por lo menos, no se crean, no les estoy pidiendo la Biblia. Es una broma. Nehemías capítulo 5. Si ya lo tienen, sigan con su vista la escritura, que dice así. Recuerden que la semana pasada en el 4 Nehemías está teniendo problemas muy graves, conflictos muy graves con sus enemigos. Ahora los problemas se van a mover de afuera hacia adentro. Dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Problema muy grande ahí. Número 2, otros decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
Problema número 3. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Y aquí hay una dinámica muy importante. Las personas que están teniendo dificultades para alimentarse, los que están teniendo problemas para alimentarse, están llegando al extremo donde se están vendiendo ellos mismos para poder tener algo de alimento. Dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y nuestras hijas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y luego está la respuesta de Nehemías, versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y aquí hay una cosa importante que Carlitos me hizo ver en el versículo 10, que vamos a ver más adelante, que Nehemías también estaba participando de esto y no se había dado cuenta. Él mismo estaba cobrando impuestos y dando préstamos, y de alguna manera estaba participando con ello, pero aquí no se da cuenta. Y él dice: me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y es probablemente cuando lo meditó que se dio cuenta que él también estaba en un error. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué con ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron nada que responder. Y les dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Versículo 10, vean eso: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitemos de ahora ese impuesto, ese gravamen. O sea, él estaba participando de eso también, y aquí se da cuenta que está participando del mismo problema que está ocurriendo ahí. Y después habla con ellos y les pide devolver las tierras y devolverles la libertad a los siervos. Y eventualmente el Señor toca el corazón de cada uno de ellos, y terminan en este momento de renovación espiritual, de restauración espiritual. Una cosa muy hermosa ocurre en ese momento cuando se dan cuenta que están lidiando de una manera correcta con los problemas que se han levantado o que ellos mismos han creado en la congregación del pueblo de Dios. Ahora, los problemas de afuera se aquietaron un poco por la mano de Dios. Dios acalló por un momento a sus enemigos. Pero ¿qué está ocurriendo ahora en este pasaje que leemos? Nos damos cuenta que hay tres cosas, como leíamos, tres cosas importantes que está ocurriendo. A causa de la escasez que hay en la tierra, algunas familias se han visto obligadas a pedir prestado para comer. Es decir, que han ido con los que tienen un poco más de recursos, con otros judíos que tal vez eran ricos, y han acudido a ellos, y sus hermanos, en lugar de decir: hey, estás en necesidad, yo te ayudo, dijeron: yo te presto y me pagas intereses. Y se armó el negociazo, ¿no? Y había otros, número 2, dice: había otros que habían empeñado sus tierras para comprar alimentos. Es decir, que otros tal vez dijeron: yo no puedo ir a pedir prestado, yo no quiero ir a pedir prestado, yo prefiero empeñar mi pedazo de tierra que me corresponde como judío para poder pagar mi comida. Y esto es algo muy importante para la cultura judía, porque la tierra física, la tierra representa la herencia de Jehová para ellos. Entonces estos están vendiendo su herencia sin la esperanza tal vez, o sin la idea de poder recuperarla en el futuro. La están empeñando para poder comprar alimento. Han llegado a esta situación donde el problema es tan grave y tal vez no quieren pedir prestado a sus hermanos porque saben lo que va a ocurrir. Así es que ellos empeñan la tierra que tienen para conseguir dinero. Y unos más, dice, habían tenido que hipotecar sus tierras para poder pagarle el impuesto al rey. Problema interior muy muy grande. Y esto ha ocasionado, según leímos en el pasaje, que algunos de ellos, si no es que toda esta parte de la congregación, han dado sus hijos y sus hijas como siervos a otros judíos que sí tenían recursos, y que ahora era imposible rescatarlos de la servitud. Ahora la ley judía demandaba que cada cierto tiempo los siervos eran rescatados. Podía pagarse dinero para rescatarlos, pero esta gente no tenía dinero para rescatar a los siervos. Y el año del jubileo, que era el año 50, después de cada 50 años, Israel tenía que liberar a todos sus siervos. Pero saben que la historia nos dice que Israel nunca celebró el jubileo. Nunca celebraron esa parte de la ley de Dios donde cada 50 años tenían que liberar a todos y perdonar todas las deudas y soltar a todos los prisioneros. Nunca lo llevaron a cabo. Entonces para ellos era casi una imposibilidad rescatar a sus hijos y a sus hijas.
Pero esto es una visión completamente opuesta de la visión que Dios tiene para su pueblo. Y ya sea por ignorancia o ya sea por oportunismo, la cosa es que estos judíos que tienen un poquito más de recursos están oprimiendo a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nada, nosotros no oprimimos a nadie aquí en Casa de Luz, ¿verdad? Nosotros no nos aprovechamos de nadie, nosotros no somos usureros, nosotros no le cobramos impuestos a otros hermanos, nadie nada está en una situación tan grave con hambre como para que nos venga a pedir prestado y nosotros le cobremos intereses, ¿no? Pero si tomamos esto como una lección espiritual y pensamos en lo que el Espíritu Santo tal vez quiera revelarnos a través de este texto, nos podemos poner a pensar que una de las cosas más difíciles que yo personalmente he experimentado en la iglesia en general, pero que estoy seguro ustedes también, es nuestra incapacidad para ver cómo nuestras actitudes pueden convertirse en una piedra de tropiezo para otras personas. Ahora, estos judíos que tienen más recursos están convirtiéndose en una piedra de tropiezo para sus compatriotas que tienen menos recursos. Y una de las cosas más difíciles en la iglesia, tanto para la congregación como para los líderes, es ver la incapacidad que tenemos para ver cómo nuestras actitudes pueden convertirse en una piedra de tropiezo para otras personas. El Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio lo difícil que es ver la paja que tenemos en nuestro ojo y lo fácil que es ver lo difícil que es ver la viga que tenemos en nuestro ojo, el tronco que tenemos en nuestro ojo, y lo fácil que es ver la paja en el ojo de las otras personas. El mismo Señor dice: quita primero la viga que tienes de tu ojo. Es decir, fíjate primero en tu incapacidad para dispensar la gracia de Dios, en tus errores, en tu propia vida, cómo la vives. Fíjate primero en que tú mismo has sido salvado por gracia, tú mismo has recibido misericordia, para que no juzgues a aquellos que están también en un lugar como ese. Quita primero la viga que hay en tu propio ojo, para que puedas ver la paja que hay en el ojo de tu hermano, dice el Señor. Pero muchas veces nuestro juicio para otros es tan severo que nos convertimos no solamente en los jueces, sino en los verdugos de las personas. No solamente jueces, sino verdugos de otras personas. Y tal vez cuando leo el texto, tal vez los judíos con más recursos pensaban que era normal hasta cierto punto que sus hermanos vinieran a pedirle prestado, y tal vez era normal dentro de la economía que pues ellos les cobraran intereses, ¿no? Ahí anda dando vuelta un video en el internet de un supuesto líder de finanzas que en un tiempo incluso aquí lo promovimos en la iglesia, pero que hace mucho que no lo queremos promover más. Y ese señor dice: no es mi culpa que la gente no pueda vivir en las 100 casas que tengo yo. O sea, no es mi culpa que no puedan pagar la renta, es culpa de la economía y del mercado. Y la gente le aplaude y dice: sí, bravo, es un hombre que piensa con una mentalidad capitalista. Sí, pero una mentalidad completamente opuesta al evangelio, ¿no? O sea, si yo tengo 3 casas y en una de ellas alguien no puede pagar la renta, mi responsabilidad moral como creyente es ayudar a mi hermano, ayudar a mi prójimo, ¿no es cierto? Interesante cómo nosotros podemos buscarle excusas a aquellas cosas que para nosotros nos parecen buenas. Y tal vez estos judíos decían: les vamos a prestar y nos van a pagar intereses, pero hey, el rey les cobra más intereses, nosotros no les vamos a cobrar tantos intereses como el rey le está cobrando. Y tal vez otros pensaban que mientras se vendieran como siervos y ellos los trataran bien como siervos, realmente no había tanto problema. Sin embargo, el problema que realmente están ignorando es que sus hermanas y sus hermanos están en tal necesidad que se están vendiendo por un pedazo de pan. Se están muriendo de hambre porque a ellos les falta sabiduría para darse cuenta de lo que realmente pasaba. Y en la iglesia muchas veces pasa que hay hermanas o hermanos que por diferentes circunstancias se quedan sin el alimento espiritual, porque nosotros nos convertimos en una piedra de tropiezo para ellos. A veces nuestras acciones como personas que hemos alcanzado cierto grado de madurez nos hacen sentirnos que tenemos cierta
ventaja con otras personas que no tienen el mismo nivel de madurez que nosotros. Y en nuestra exaltación les robamos el alimento espiritual. A veces es lo contrario, a veces nos sentimos tan bajos en nuestro compromiso con Dios, y vemos a los demás que nunca parecen estar en ese tipo de necesidad o de problema, y decimos, no, yo no creo que yo pueda ir ahí. Ahora, no sé por qué tengo que repetirlo cada vez que digo esto, pero lo voy a repetir otra vez. Nunca en esta iglesia abogamos por un estilo de vida que ofende a Dios. Ustedes saben eso claramente, ¿verdad? Nunca la predicación es una licencia para pecar. Nunca la gracia de Dios es una licencia para ir en contra de la voluntad de Dios. Nunca la enseñanza tiene que terminar en, oh, el pastor dijo que entonces yo puedo hacer tal cosa. Nunca es eso. La hermenéutica de la predicación y de la enseñanza bíblica es nuestra vida de santidad y nuestra vida de compromiso con Dios es lo más importante. Estoy hablando de las ocasiones en que no nos damos cuenta que hay personas que se están muriendo de hambre espiritualmente, porque nosotros no tenemos la sagacidad espiritual de ver las necesidades de otros. A ver, digan un amén por lo menos o algo, hermanos. No me animan ustedes, digan así, preacher brother, algo así que me haga. Es problema de ellos, decimos. Cada uno es responsable de su crecimiento espiritual. Así razonamos. Están ahí porque no han sabido hacerla mejor en su vida espiritual. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Caín cuando mató a su hermano Abel. ¿Recuerdan eso? Cuando Dios vino delante de Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le respondió Caín? Le dijo, ¿acaso soy yo el babysitter de mi hermano? Y el silencio de Dios implica que sí somos la guarda de nuestro hermano. No es eso lo que Moisés le preguntó a Aarón cuando descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, y le dijo a Aarón, ¿qué está pasando con el pueblo? Y Aarón se rascó la cabeza y dijo, pues fíjate que echamos unos aretes ahí de oro y salió un becerro para que le adoráramos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Aún en el Nuevo Testamento encontramos esta enseñanza muy clara. En Primera de Juan, el apóstol dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, dice, restáurelo. ¿Qué significa eso para nosotros? Porque miren, así como algunos de los judíos con más recursos se estaban convirtiendo en una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles, nosotros podemos aprender esa lección espiritual y preguntarnos, ¿estoy viviendo entre otros de una forma que me convierte para ellos en una piedra de tropiezo? Y si es así, le podemos poner nombre a su ministerio, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hasta anuncio del radio le sale. Estoy viviendo entre otros de una manera que me convierte en un tropiezo para otras personas. Y en eso cada uno de nosotros tiene que evaluar su propia vida delante de Dios, delante de su palabra, pero también delante de la misma congregación a la que pertenecemos. Porque como hemos venido diciendo ya por mucho tiempo, nuestra vida espiritual no depende únicamente de nosotros y de Dios, depende de la iglesia que el Señor mismo rescató con su sangre. Y tal vez alguien pudiera pensar, como tal vez estos judíos pudieran haber pensado, yo no puedo vivir todo el tiempo pensando qué le afecta a mi hermano o a mi hermana, y no puedo vivir yo atado a lo que otros están viviendo. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera, y al final de cuentas, si a uno le afecta o no, eso es problema de cada uno. Pero si no es interesarnos por la vida de los demás, entonces ¿cuál es el llamado del evangelio para nosotros? Si el llamado del evangelio para nosotros es arreglar nuestra relación con Dios únicamente y vivir de una manera que nos sentimos en paz con Dios únicamente, sin importarnos en lo absoluto lo que ocurre alrededor nuestro, entonces me parece a mí que hemos malinterpretado el mensaje del evangelio. Porque claro que el mensaje del evangelio es una relación justa y recta con nuestro Dios, pero también es una relación justa y recta con los que nos rodean, con nuestros amigos y con nuestros enemigos, con nuestros prójimos y con los que no consideramos que sean
nuestro prójimo. Y es cierto, debemos considerar la vida de los demás y tener juicio para saber si los demás no están actuando de una manera que abusan la gracia de Dios. Tengo que decirlo otra vez. Sin embargo, creo que la lección espiritual que encontramos en este pasaje es que no podemos ignorar que nos podemos convertir en una piedra con dos propósitos y tenemos que elegir qué propósito somos. Podemos ser para otros la piedra que se convierte en un escalón para mejorar, para prosperar en su vida espiritual, o podemos ser la piedra que se convierte en una piedra de tropiezo, una piedra que impide a otros caminar. Al respecto de esto, estaba leyendo el comentario de un hombre en el siglo, más o menos como como el año 700, más o menos, uno de esos que le llaman doctores de la iglesia, se llama Beda el Venerable. Y en su comentario Nehemías, Beda el Venerable dice lo siguiente, dice: vemos que esto ocurre entre nosotros de la misma manera todos los días. Está hablando de esto que está ocurriendo entre los judíos, de cómo están haciendo tropezar a otras personas, cómo están abusando de otras personas. Y dice él: esto ocurre entre nosotros de la misma manera todos los días. Porque ¿cuántos hay entre el pueblo de Dios que voluntariamente desean obedecer los mandamientos divinos, pero se ven impedidos de poder cumplir lo que desean por el ejemplo de aquellos que parecen estar dotados de un atuendo de la religión, sin preocuparse absolutamente por la salvación eterna de las otras personas, ayudándoles o enseñándoles o proporcionándole ejemplo de buen vivir o dedicando esfuerzos para ayudarles en su caminar espiritual? Ya estamos hablando de 700 años en la vida cristiana. Aquí está un hombre diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy. Que nuestra responsabilidad con otras personas es tan importante como el evangelio que hemos creído, y que podemos convertirnos en una piedra de tropiezo para otros y podemos también convertirnos en una piedra de edificación para otros. Gracias por el amén. Nehemías es uno de los poderosos. Nehemías ya en este momento es el gobernador de Judá. El rey lo ha hecho el gobernador de Judá. En este momento Nehemías ya tiene una posición, ya tiene los recursos, ya tiene siervos, tiene siervas, tiene un ejército, ha reconstruido la muralla. Nehemías ya es uno de los poderosos en este momento. Y dice el pasaje que leímos que cuando Nehemías meditó en esto, seguramente se dio cuenta que él también estaba fallando en su compromiso de ser el guarda de su hermano. Y Nehemías pudo haberse hecho del ojo chiquito o de la boca gorda, o al revés, del ojo. Te haces del ojo gordo, de la boca chiquita. ¿Cómo es la cosa? No se preocupen, pues si no es cirugía de cohetes, dicen. Digo, no es ciencia del cerebro en inglés. No, pudo haber dicho él: lo vamos a dejar pasar. Pero no, ¿qué dice el siguiente en el versículo 8? Dice: nosotros según nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos. Nos dimos cuenta que estábamos siendo piedra de tropiezo junto con ustedes para ellos. Vamos a quitarles ese gravamen. Y nosotros nos vamos a dedicar ahora a rescatar a nuestros hermanos. Esos hermanos que no tienen forma de rescatarse a sí mismos. A ver, hermanos, hermanas. Si estamos usando Nehemías como una manera de ver nuestra vida espiritual. Nehemías va a rescatar a esos que no pueden rescatarse a sí mismos. ¿Quiénes son entre nosotros los que no pueden rescatarse a sí mismos? Y que nos corresponde a nosotros rescatarlos a ellos. Esos hermanos, esas hermanas que se han vendido como siervos a un patrón pagano. Esos que empeñaron sus tierras para poder pagarle al rey. Esos que ahora les sirven a otro rey. Esos hermanos y hermanas que son parte del pueblo de Dios, pero que ahora han cambiado su lealtad para servir a otro rey por cualquier razón. Y dice: a esos los vamos a rescatar también. Vamos a rescatar, dice Nehemías, a esos hermanos que no merecen ser rescatados.
Porque la verdad es que todos nosotros somos esos hermanos. Todos somos esa gente. Y si ustedes se dan cuenta en el versículo 9, ni siquiera Nehemías sitúa su argumento no solamente en el ejemplo de un siervo sufriente y generoso como lo es, sino en el carácter mismo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice? Dice, ¿no se dan cuenta que con esto ustedes están diciéndole a las naciones que no tienen temor de Dios, que no honran a Dios, que no creen? Está atando este problema interno entre hermanos y hermanas con el pacto mismo de Dios con su pueblo. Y está diciendo, ¿se dan cuenta que al participar ustedes en este problema que está ocurriendo, están ustedes deshonrando al Dios que los llamó como pueblo, y el mundo está viendo que Dios está siendo deshonrado entre ustedes? Dice que es por temor a Dios y por el compromiso de Dios con su pueblo que los más grandes deben cuidar a los más pequeños. Qué gran paralelo con las palabras de Jesús cuando dice en el Evangelio, dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser ¿qué? El más pequeño, ¿verdad? Debe ser el siervo, dice. Y el que quiera ser el más grande entre ustedes, el líder entre ustedes, debe ser el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nehemías es otra vez la figura de Jesucristo, quien finalmente nos rescata y nos redime de nuestra esclavitud espiritual. Nehemías es una sombra, una figura de aquel que algún día nos rescataría y nos redimiría de toda la esclavitud, no solamente la física, pero también la espiritual. Pero a diferencia de Nehemías, Jesús no nos compra con oro y plata. Jesús nos compra no con cosas corruptibles, dice el apóstol Pedro, sino con su sangre preciosa, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Nehemías paga de su dinero para comprar a la gente, Jesucristo paga con su vida para salvar a la humanidad. A los que estamos esclavizados y a los que estamos esclavizando a otros. Los que somos libres y los que nos hemos vendido por un pedazo de pan. Los que hemos recibido en abundancia bienes materiales y los que hemos tenido que padecer necesidad. La respuesta de Dios en Jesucristo es más sublime que la de Nehemías, pues este busca restaurar lo material y aliviar la servidumbre en este mundo. Pero Jesús, el Mesías, es el verdadero libertador. Él restaura toda la humanidad, nos libra del amo injusto que nos obliga a pagarle nuestros impuestos espirituales. Nos restaura como hijos e hijas de Dios, adoptándonos en su familia, y nos sella con su Espíritu Santo como la garantía de nuestra redención hasta el día final. Y si Dios ha hecho eso por nosotros en Cristo, ¿qué pide de nosotros en relación con los demás? ¿Qué pide el Señor de nosotros en relación con los demás? Nos pide que no seamos una piedra de tropiezo para otras personas, ni por nuestra falta de sabiduría, ni por nuestra falta de fe, ni por nuestra falta de cuidado, ni por nuestro exceso de fe o nuestro exceso de sabiduría o nuestro exceso de cuidado. Hace unas semanas atrás, cuando platicaba acá con los hermanos del grupo, les decía, nuestro trabajo más importante es no ser una distracción. Si somos muy malos, somos una distracción. Si somos demasiado buenos, somos una distracción. Si la gente nos mira a nosotros, somos una distracción. Existimos como grupo para apuntar a las personas a Cristo Jesús. Y si nuestras vidas, escuchen bien, si nuestras vidas no tienen como propósito apuntar a otras personas a Cristo Jesús, estamos fallando la marca del Evangelio. Que ni nuestra pobreza, ni nuestra riqueza, ni nuestro hacer ciertas cosas, ni nuestro dejar de hacer ciertas cosas sea para que la gente ponga su mirada en nosotros, sino para que pongan su mirada en Jesucristo, porque nos debemos los unos a los otros por amor a Cristo. Nos debemos los unos a los otros por amor a Cristo. El viernes pasado estuvimos aquí reunidos orando y adorando al Señor, y hubo un momento cuando pedimos oración por una de nuestras hermanas. Y dos de ellas vinieron y se acercaron a nuestra hermana y arrodillados ante el Señor. Arrodillados ante el Señor. Buscamos la misericordia de Dios.
Y no hay nada que refleje más un escalón que un ser humano arrodillado, ¿no es cierto? Arrodillados ante el Señor por otros, nos convertimos en escalones, en piedras que edifican a otras personas. ¿Y qué nos queda hacer entonces, hermanas y hermanos? Nos queda tomar una decisión, pero no solamente este domingo, pero una decisión constante en nuestras vidas, que nos invite a ver nuestras vidas como aquellos que sirven para edificar a otros.